¿Cómo anda la Neuro People? ¿Cómo dicen que les va la vida? Bueno, nos metemos con una clase, con una parte de la materia que, a ver, repasando un poquito, ¿no? Nosotros vimos todo lo que es micro, anatomía funcional del sistema nervioso, vimos macro, o sea, cómo se compone estructuralmente el sistema nervioso, vimos lo que sería la división somática del sistema nervioso, ¿sí? Sistema nervioso somático podríamos decir, que tiene que ver con nuestra interacción consciente con el medio externo. Bueno, hoy nos metemos con una unidad así que podemos englobar dentro de lo que es el sistema nervioso y la regulación de funciones básicas. Básicas para el mantenimiento de la vida, ¿sí? En general, estas funciones se mantienen de forma inconsciente, de forma autónoma también. De ahí que, por ejemplo, uno de los temas que vayamos a ver sea el sistema autónomo, que nosotros desde entrada, ¿no es cierto?, desde las primeras clases, lo contrastamos o lo opusimos, por así decir, al sistema somático. Lo que es el sistema nervioso somático es consciente, dijimos, el autónomo es todo inconsciente. Y bueno, este grupo de funciones, que como decíamos, está a cargo del mantenimiento de la vida, escapa a nuestro control voluntario, porque ustedes imagínense que si nosotros controláramos esto voluntariamente, echaríamos moco seguramente. Seguramente echaríamos moco, así que como que Madre Natura ahí nos preparó para que todo esto se regule de forma automática, autónoma, ¿sí? Que no hagamos alguna pelotudez como decir, che, la puta madre, corté con mi novio, con mi novia, me quiero morir. Paro el corazón y a la bosta, me morí. No, no podemos hacer semejante pelotudez. Así que bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver hipotálamo homeostasis, ¿sí? Vamos a ver sistema autónomo, endocrino y conductas motivadas. Todo ese combo lo vemos así de una, la clase de ahora. No es muy largo de todas formas, ¿eh? No se asusten, no se asusten. Después veríamos ritmos circadianos, sueño y vigilia, ritmos circadianos o ritmos biológicos también podríamos decir, sueño y vigilia, que también es parte de los ritmos biológicos, y cerramos con emociones, que emociones está ahí a medio camino entre regulaciones de funciones básicas y funciones cognitivas. También tranquilamente de emociones lo podríamos ver como parte de funciones cognitivas. Bueno, vamos de una, así, sin más preámbulo. Ahí va, no me estaba respondiendo el PowerPoint. Vamos a empezar con homeostasis. ¿Qué onda con la homeostasis? La homeostasis uno tiene que saber que es el equilibrio interno que tiene nuestro cuerpo. Esa regulación de funciones fisiológicas de nuestro organismo. La profe en su teórico la define como la regulación neural continua del gasto y recuperación de recursos corporales, manteniendo el equilibrio fisiológico general de las funciones corporales, ¿sí? Y bueno, acá vamos a diferenciar dos tipos de homeostasis, la homeostasis reactiva y la predictiva. La reactiva son aquellas estrategias fisiológicas que permiten una respuesta apropiada a los cambios que ocurren en el medio ambiente, ¿sí? De tal forma que si aparece algún estímulo en el ambiente, nuestro organismo reacciona ante eso para equilibrar las cosas, ¿sí? Si de repente aparece una hamburguesa de McDonald's gratis enfrente mío, ¿sí? Y larga todo el olor a bacon, no sé, a lo que sea, a una hamburguesa de McDonald's, no sé a qué huele una hamburguesa de McDonald's, hamburguesa de McDonald's. Si sucede eso, mi organismo va a decir, apa, tenemos que aprovechar esta oportunidad, no se nos presentan gratis una hamburguesa de 1.000 pesos todos los días, así que me la lastro, o sea, me empieza a generar hambre, aunque no tenga hambre, ¿viste? Me empieza a generar hambre igual. Bueno, esa es la homeostasis reactiva, ¿sí? Otro ejemplo sería, si por ejemplo apagamos, es medio tarde, ¿no es cierto? Onda, no sé,
8 de la noche, ponele que es temprano todavía en nuestra cultura para irnos a dormir, es medio temprano, pero apagamos todas las luces, silenciamos todo el ambiente y es muy probable que te dé sueño, ¿viste? Si no estás con algún tipo de luz, de alguna pantalla o de lo que sea, artificial, y no tenés sonido tampoco, ¿viste? Te empieza a dar sueño. Como que te vas durmiendo, uno puede decir que se va aburriendo de se va durmiendo de aburrimiento, pero es básicamente la homeostasis reactiva que te está diciendo, che, la verdad que se apagaron todas las luces, vamos a dormir. Bueno, entonces, eso con respecto a la homeostasis reactiva. La homeostasis predictiva, por otra parte, se trata de mecanismos temporales que permiten predecir la aparición, ¿sí? Predecir es la palabrita clave acá, predecir la aparición de estímulos ambientales, a fin de iniciar anticipadamente las respuestas fisiológicas correctivas apropiadas. ¿Bien? O sea, la homeostasis predictiva nos va a decir, che, mira, tipo 12, más o menos, del mediodía, o tipo 1, y a esa hora tendría que estar comiendo. Así que más o menos a las 12, 1, ponele, ¿no? No sé, no tengo idea de sus ritmos, de sus respectivos ritmos biológicos, pero ponele que 12, 1, a nuestro estómago, ¿viste? Le empieza ahí se empiezan a mover las tripas, ¿no? Empieza a haber todo un movimiento ahí fisiológico del sistema digestivo que a uno le dice, che, la verdad que, mira, ya es hora de morfar, ¿sí? O por ahí mirás la hora y decís, la puta madre, lo que son, ya se hicieron las 1, con razón tengo tanto hambre, ¿no? Lo mismo en el caso de irse a dormir o levantarse, ¿no? Por ahí hay gente que ponele, eh, no sé, se levanta temprano todos los días, ponele que a las 8 todos los días se levanta, porque tiene que laburar a esa hora, y llega el fin de semana y también se levanta a las 8, ¿no? Porque el ritmo biológico te está diciendo, che, levántate porque tenés que hacer cosas, ¿no? Entonces, anticipadamente, ya este ritmo biológico te está diciendo que a esa hora tenés que hacer algo, ¿no? De forma anticipada te prepara para ciertas condiciones, para cierto estímulo que puede aparecer en el ambiente. Puede ser otro ejemplo también que podemos mencionar dentro de lo que es autónomo, por así decirlo, son las conductas sexuales, ¿no? Llega un momento que el nivel hormonal empieza a subir, ¿no es cierto? Si no tenés sexo y el mismo organismo te está diciendo ahí de alguna forma o de otra, che, la verdad que estaría piola agarrar el Tinder a ver qué onda. O lo que sea, ¿no? Mensajearlo al chongo, la chonga, ¿no es cierto? A ver qué onda, a ver qué sale. Bueno, entonces, esta homeostasis predictiva va a ir facilitando, mejorando la adaptación fisiológica, básicamente, porque bueno, es distinto también clavarse una hamburguesa, viste, no sé, a las 11 del mediodía de la mañana o 10 de la mañana, a clavársela a la hora que uno está acostumbrado, ¿no? Y esta homeostasis predictiva tiene una variabilidad normal que se da en ritmos circadianos, ¿sí? O sea, hay como ciertas fluctuaciones que se van dando durante el día y durante distintos días, que tienen que ver, como decíamos, con un ritmo circadiano. Vamos a definir un poco los ritmos biológicos, los ritmos circadianos dentro de los ritmos biológicos, ya cuando veamos bien la clase al respecto. Y bueno, obviamente como decíamos, hay momentos del día en los que uno come, duerme, tiene sexo, hace necesidades y también ir al baño, por ahí uno se programa para ir al baño en determinados momentos del día. Che, no sé qué pasó acá con la diapositiva, se cortó el título. Bueno, no importa. Entonces, la homeostasis, tanto la predictiva como la reactiva, están mediadas en gran medida por esta bellísima estructura de acá, que es el hipotálamo, ¿no? Este triangulito de acá, muy pequeño, que es el hipotálamo. El hipotálamo básicamente, bueno, ahí está, permite la regulación en gran medida de la homeostasis
Y lo que dice Cardinali, para seguir la línea del autor, lo que dice Cardinali es que esta bella estructura del sistema nervioso central del encéfalo controla el sistema autónomo, el endocrino, conductas motivadas y los ritmos circadianos, ¿sí? O sea, básicamente es como una especie de cerebrito de todas las cosas que vamos a ir viendo que se regulan de forma autónoma, ¿sí? Que se regulan de forma involuntaria. El hipotálamo, como tal, es un conjunto de núcleos. Varios de esos núcleos son los que están mencionados acá, ¿sí? Este cuadrito lo tienen que saber, ¿sí? Lamentablemente hay que sabérselo. No es difícil, despreocúpense que no es tan difícil después de cuando uno lo empieza a ver y a separar un poquito y a organizar un poquito, no es tan jodido, y también lo vamos a ir mencionando después más adelante a los distintos núcleos. Cada uno de estos núcleos regula ciertas conductas o ciertas funciones que vamos a ir viendo a lo largo de esta pequeña unidad. Por ejemplo, vamos por partes. Tenemos preóptico y anterior y posterior y lateral. De forma general, esos núcleos regulan el sistema autónomo. Puntualmente, preóptico y anterior, esos controlan lo que es la parte o la división parasimpática del autónomo. ¿Sí? Nosotros ya dijimos en clases previas que el autónomo tiene dos partes, la parte parasimpática y la simpática. Bueno, y después la parte posterior, o sea, núcleo posterior y lateral del hipotálamo, también regulan de forma general el autónomo, pero controlan la división simpática. ¿Bien? Después tenemos este grupo de tres, que están señalados acá, los periventriculares, supraóptico y paraventricular. Esos controlan, de forma general, controlan la hipófisis. La hipófisis es esta pequeña glándula que cuelga desde el hipotálamo. Hoy tenemos que ver también esa estructura. Y tiene dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Bueno, los núcleos periventriculares del hipotálamo controlan la adenohipófisis de forma general y, por supuesto, de forma específica, liberan todas las hormonas de la adenohipófisis. De forma general, supraóptico y paraventricular controlan la neurohipófisis y, respectivamente, esto lo habrán visto quizás en biología, supraóptico libera vasopresina, mientras que el paraventricular libera oxitocina. Bueno, ¿qué más? Fíjense que anteriores, posteriores, hipotálamo superior lateral, lateral y arcuato y ventromediales, todos esos regulan conductas motivadas, podemos decir. Así de forma general, bien general, algunas de las conductas motivadas que vamos a ver. Anteriores y posteriores regulan temperatura. ¿Bien? Los anteriores particularmente reducen la temperatura, o sea, si hace calor afuera nos reducen la temperatura. Los posteriores aumentan la temperatura. O sea, si hace frío afuera, tratan de que nos aumente la temperatura. Los otros que regulan la ingesta, fíjense, respectivamente cada uno de estos regula la sed, el hambre, la saciedad. ¿Sí? Pueden producir sed, pueden producir hambre, pueden producir saciedad, o sea, decirte que dejes de comer. Eso sería producir saciedad. Y bueno, finalmente nos queda el último ahí, que es el supraquiasmático, el núcleo supraquiasmático, muy importante ese núcleo. De forma general podemos decir que regula los ritmos circadianos, ¿sí? Particularmente controla el sueño, el ritmo, sueño o ciclo, sueño vigilia. Genial. Vamos a ir mencionando de a poquito entonces cada uno de estos núcleos en los siguientes temas. Básicamente lo que vamos a ir viendo entonces sería sistema autónomo, que esto ya lo dijimos hace un rato, sistema autónomo, endocrino,
conductas motivadas. Y bueno, en la próxima clase seguimos con ritmo circadiano, sueño y vigilia. Genial. Sistema autónomo. Ya habíamos mencionado previamente que el sistema autónomo es la parte del sistema nervioso que se encarga de funciones involuntarias, ¿sí? O sea, que uno no puede controlar voluntariamente. Es decir, que en general se mantienen fuera de lo consciente, del control consciente. Son inconscientes también. Tiene dos divisiones, la simpática y la parasimpática. La división parasimpática nos prepara para recuperar energía y descansar. ¿Sí? Recuperamos energía morfando, básicamente. O sea que el parasimpático ya vamos a ver un poco que nos activa todo lo digestivo. Mientras que la división simpática nos prepara para una situación de lucha o de huida. Salir corriendo, por ejemplo, si nos persigue alguien. Nos persigue algún ex o alguna ex. Salimos corriendo. Sistema autónomo. Bueno, de este sistema autónomo, acá lo comparamos. Este cuadrito ya lo habíamos visto previamente. Y dijimos que el sistema autónomo lo podemos contrastar un poquito con el sistema nervioso somático, ¿no? El sistema nervioso somático, vimos la división, aquí hay un pequeño error, tiene que decir división sensorial somática, que es aferente, ¿no es cierto? Vimos los receptores, nosotros lo que son fotorreceptores, por ejemplo, lo que son corpúsculos de Meissner, todo esto entraban acá. Las vías, toda esta parte representaría las vías, luego la integración que vimos, sobre todo a nivel de la corteza cerebral, y después se posibilitaba una salida motriz, ¿sí? Por las vías, por ejemplo, las vías piramidales y extrapiramidales del sistema motor, actuando sobre músculos esqueléticos, ¿sí? Todo esto era consciente, o sea, ingreso de información consciente, salida de información consciente también, y voluntario. Cuando pasamos al autónomo, hay una parte sensorial que no vamos a ver nosotros, no nos interesa. Iba a decir que nos chupa un huevo, pero queda medio mal, así que no lo digo. No nos interesa la parte sensorial. Simplemente mencionarla acá, que hay una parte sensorial del autónomo. Hay una integración. Esta integración sobre todo se da a nivel del hipotálamo. Bien, o sea, el hipotálamo, el que está diciendo, che, mira vos, activate acá. O activate acá. O sea, activamos la parte simpática o la parasimpática. Esas dos serían las eferencias del autónomo. Y fíjense que actúa, ¿dónde actúa? A nivel de músculo cardíaco, músculo liso, que sería el músculo de, por ejemplo, los intestinos, es músculo liso, el estómago también, y por supuesto las glándulas. Bien, contrastar eso con respecto al sistema nervioso somático que actúa sobre el músculo esquelético. Sistema nervioso somático, voluntario consciente, sistema nervioso autónomo, involuntario inconsciente. Sistema nervioso somático actúa sobre el músculo esquelético, autónomo, tiene dos divisiones motrices, simpática y parasimpática, actúa sobre el músculo cardíaco liso y glándulas. Ahí va. ¿Qué onda con la anatomía del autónomo? De forma general, seguimos con... Vamos de lo general y a lo específico, ¿no? De forma general, podemos decir que el autónomo se distribuye a nivel de tronco encefálico y médula espinal y a nivel de ganglios periféricos. Particularmente, este maldito sistema autónomo tiene neuronas que son neuronas preganglionares, ¿sí? O bueno, podemos decir somas de neuronas preganglionares, y esos somas de neuronas preganglionares se ubican a nivel del tronco... No, todavía no, aguanta. Esos somas de neuronas preganglionares, decía, se ubican a nivel del tronco del encéfalo y la médula espinal. ¿Bien? Esos somas obviamente tienen sus prolongaciones, sus axones, y esos axones llegan a ganglios periféricos. Los ganglios periféricos tienen somas de neuronas
ganglionares. O sea que básicamente el autónomo, de forma general, como decíamos, se compone de neuronas preganglionares y neuronas postganglionares. Los axones de las neuronas postganglionares actúan sobre los órganos efectores. Pueden decirle órganos efectores, órganos diana, órganos blanco, ¿sí? Es el órgano hacia el cual se dirige una proyección. Que acá nosotros pusimos, por ejemplo, el corazón. El corazón es así, ¿no es cierto? De color violeta. No, no es. Ah, bueno. Pusimos también el corazón, una imagen de corazón real para demostrar que somos gente seria. Carajo. Este, bueno, vimos lo general, entonces eso de forma general, más o menos como esta explicación general es para que ustedes se orienten en lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Esto es lo que ustedes tendrían que saber bien. O sea, la organización anatómica específica del simpático y del parasimpático. La división simpática del autónomo, entonces, ¿cómo cuerno es? Bueno, decimos que es tóraco-lumbar. ¿Qué cuerno quiere decir que sea tóraco-lumbar? Lean. Bueno, quiere decir que las neuronas, o mejor dicho, los somas de las neuronas preganglionares, se van a ubicar en segmentos torácicos y lumbares de la médula espinal. ¿Sí? Entonces, o sea, médula espinal del T1, o sea, torácico 1, desde ahí arriba hasta abajo en todos los segmentos hasta L3, o sea, lumbar 3. Desde torácico a lumbar 3 particularmente, están los somas de las neuronas preganglionares. Particularmente en las astas laterales de la médula espinal. ¿Sí? La médula espinal tiene, nosotros vimos también esto en macro, tiene astas anteriores, astas posteriores, y tiene también, a veces, no siempre, astas laterales, ¿sí? Donde están ubicados los somas de las neuronas preganglionares del simpático. Estos somas o estas neuronas preganglionares del simpático tienen axones que son cortos y mielínicos, ¿sí? Fíjense, está la mielina ahí y son cortitos. Y estos axones hacen sinapsis con neuronas postganglionares. Las neuronas postganglionares de la división simpática del autónomo se encuentran en la cadena de ganglios paravertebral. Ahí va de nuevo. Las neuronas postganglionares de la división simpática del autónomo se encuentran en la cadena de ganglios paravertebral. Entonces, esos somas de neuronas postganglionares de la división simpática proyectan, y bueno, en sus proyecciones, fíjense que tienen axones largos y amielínicos, ¿sí? Largos y amielínicos. Y esos axones tienen efecto o actúan sobre los órganos efectores. Los órganos efectores, acá nosotros seguimos poniendo el corazón de ejemplo simplemente, pero puede ser cualquier órgano en el que trabaje cualquier órgano del cuerpo o glándula básicamente, ¿no? Pulmones puede ser glándulas suprarrenales, puede ser todo lo que sea el sistema digestivo. Lo vemos acá un poquito. Acá, bueno, ya vamos a ampliar un poquito, pero bueno, en todos estos órganos puede ir actuando el autónomo. Si nosotros hacemos un corte ahí, ¿sí? Ahí está marcando, donde estamos marcando por acá. Si hacemos un corte, vamos a ver esto. Médula espinal, ¿no? Y decíamos, la médula espinal tiene astas posteriores, astas anteriores, y ahí ese pedacito, o sea, el punto, lo que estaría marcando el punto 5 acá, son las astas laterales. Ahí en las astas, se me trabó la lengua. Ahí en las astas laterales de la médula espinal se encuentran los somas de la división simpática, del autónomo. Ahí. Bien, además, fíjense cómo sería la bocha acá. ¿Dónde estarían esos
esos somas en divisiones torácicas, desde la primera torácica hasta la lumbar 3. ¿Sí? Si contamos, fíjense que desde la primera torácica, de las violetas esas, hasta las verdes estas de acá, hay como puntitos ahí, ¿no? Que lo estamos viendo acá, ampliado, ¿no? Fíjense que hay como puntitos que vendrían a representar los somas de las neuronas preganglionares. Esos somas de las neuronas preganglionares tienen axones cortos, decíamos, o sea, llegan hasta acá nomás, ¿sí? Sale el axón y llega hasta acá nomás. Y esta de acá, toda esta cosa grisácea, todas estas pelotitas grisáceas, es la cadena paravertebral de ganglios o cadena de ganglios paravertebral del simpático. Acá en esta cadena de ganglios paravertebral se ubican las neuronas postganglionares, que vendrían a estar representadas por esos puntitos rojos que ven ustedes en la imagen, ¿sí? Y fíjense que esas neuronas postganglionares proyectan hacia los órganos efectores, ¿sí? Acá abajo también lo mismo. Ahí, entonces ahí tenemos neurona preganglionar, neurona postganglionar, que actúan sobre los órganos efectores. Genial. Vamos con la división parasimpática. ¿Qué onda con la parasimpática? Vamos a decir que es cráneo-sacra. Cráneo-sacra. ¿Por qué cuerno es cráneo-sacra? Porque los somas de las neuronas preganglionares se ubican a nivel del tronco encefálico, por eso cráneo, y sacra porque se ubican en la médula espinal, segmentos 2 a 4 de la médula espinal. ¿Sí? Particularmente en el tronco encefálico, las neuronas preganglionares del parasimpático se ubican en cuatro núcleos de nervios craneales, que son el oculomotor, el facial, el glosofaringeo y el vago. En la médula vamos a ver que las neuronas preganglionares están ubicadas en la sustancia gris. Acá no hay astas laterales, como veíamos recién del simpático, sino que hay simplemente sustancia gris, ¿no? Bueno, ahí tenemos los somas de las neuronas preganglionares, ubicados a nivel del tronco del encéfalo, y el médula espinal, segmentos sacros. Los somas, esos somas de neuronas preganglionares de la división parasimpática, tienen axones que son largos y también mielínicos. Largos y mielínicos, y hacen sinapsis, o sea, se conectan con neuronas postganglionares que se encuentran en ganglios autónomos. O sea, en ganglios autónomos periféricos también se encuentran los somas de neuronas postganglionares de la división parasimpática del autónomo. Los somas de las neuronas postganglionares tienen axones que son cortos y amielínicos. Esos axones cortos y amielínicos actúan sobre los órganos efectores. Pasemos a ver un poco cómo sería la cuestión de forma más puntual. Decíamos, el parasimpático es cráneo sacro porque tiene los somas de neuronas preganglionares a nivel del tronco encefálico, por un lado. O sea, a nivel del tronco encefálico, ustedes lo que tienen que saber, recordando un poco de macro, es que a nivel del tronco del encéfalo están casi todos los núcleos de los nervios craneales, ¿sí? ¿Se acuerdan que los nervios craneales son 12 pares? Bueno, 4 de esos, oculomotor, facial, glosofaringeo vago, contienen neuronas del sistema autónomo división parasimpática. Y bueno, fíjense, tenemos el cuadrito acá, fíjense que de ahí también acá hay puntitos, ¿no es cierto? Que están saliendo hacia los distintos, o sea, son neuronas, ¿no es cierto? Que están saliendo hacia los distintos órganos que van a inervar. Después tenemos la parte sacra, o sea, los segmentos sacros 2, 3 y 4, no tienen astas laterales como el simpático, sino que simplemente tienen sustancia gris. Ahí en la sustancia gris, donde está indicando la flecha, estarían los somas de las neuronas preganglionares de la división parasimpática del autónomo. Genial. Si hacemos una emplación
Ahí está, de eso, lo que les mencionaba recién a nivel del tronco del encéfalo, vamos a encontrar acá representación de 4 somas de neuronas preganglionares. Esos somas de neuronas preganglionares ahí tienen axones que ¿cómo eran? Eran largos y mielínicos. Los axones largos y mielínicos del parasimpático, de la neurona preganglionar del parasimpático, llega hasta ganglios autónomos. ¿Sí? Todas estas buluquitas que ven al lado de los órganos, acá también, ¿sí? Todas esas buluquitas que ven al lado de los órganos, son ganglios. Ganglios autónomos o ganglios periféricos, ganglios nerviosos, ¿sí? Siempre hablando de ganglios nerviosos, que contienen neuronas, los somas de neuronas preganglionares, perdón, postganglionares del autónomo división parasimpática. Y esas neuronas postganglionares del parasimpático tienen axones que son cortos y amielínicos, ¿sí? Son cortitos porque el órgano está ahí nomás. Buenísimo. Eso con respecto a la anatomía entonces del autónomo. Pasamos ahora a ver un poco de la sinapsis del autónomo, o sea, cómo se dan las sinapsis del autónomo o la neuroquímica. Podríamos hablar un poquito también de neuroquímica del sistema nervioso autónomo. O, para decirlo también de forma más específica, los neurotransmisores implicados en el autónomo. Es fácil, esta parte es un poco más fácil porque son simplemente 2 neurotransmisores asociados al autónomo. La acetilcolina, que la acetilcolina, recordemos un poco de micro también, tiene 2 tipos de receptores. Los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos se llaman de esa forma porque sobre ellos puede actuar la nicotina del tabaco. Entonces, si fumas un cigarrillo, ese cigarrillo va a tener efecto sobre estos receptores, por ejemplo. La muscarina viene de ciertas cepas de hongo que no necesariamente son alucinógenos, son más bien purgativos. Y el otro neurotransmisor asociado al autónomo es la noradrenalina, que básicamente tiene receptores adrenérgicos alfa y beta. ¿Cómo están implicados entonces estos neurotransmisores en las sinapsis del autónomo? De la siguiente forma. Fíjense que acá tenemos división simpática, todo esto sería división simpática, y por acá abajo división parasimpática. Genial. La división, vamos a empezar por acá abajo, por la división parasimpática, que es facilita. Es así. Acá tenemos la neurona preganglionar, el soma, el axón, ¿sí? Era largo y mielínico, y esta es la neurona el soma de la post, con su axón corto y amielínico. Bien, entonces la neurona preganglionar del parasimpático, fíjense que ahí está liberando ACH. ACH es acetilcolina. Acetilcolina libera la pre y ACH, o sea, acetilcolina también libera la post. O sea, la preganglionar libera acetilcolina, la postganglionar también libera acetilcolina. La diferencia está en los receptores. Los receptores, acá entre la pre y la post, son nicotínicos, ¿no es cierto? Mientras que los receptores entre la post y el órgano blanco, porque esto de acá es la célula del órgano blanco o órgano efector, hay receptores muscarínicos. Entre la post y el órgano blanco hay receptores muscarínicos, ¿sí? Entonces, el parasimpático siempre es acetilcolina, siempre libera acetilcolina, la pre y la post, y entre la pre y la post hay receptores nicotínicos, y entre la post y el órgano blanco hay receptores muscarínicos. Vamos con la división parasimpática, la división simpática. En la división simpática, la preganglionar siempre libera acetilcolina también, ¿sí? Fíjense, la preganglionar tenía un axón que era corto, acá también está representado, ¿no es cierto? Axón corto y mielínico,
¿no? Y bueno, también siempre libera acetilcolina, ACH, ACH. Acá hay una salvedad. ¿Por qué estamos haciendo dos simpáticos? Bueno, esto de acá arriba es de forma general, o sea, para el simpático de forma general. O sea, para cuando el simpático actúa en corazón, pulmones, glándulas suprarrenales, aparato digestivo. En esas circunstancias siempre actúa de esta forma, de acá arriba. Cuando el simpático actúa específicamente sobre glándulas sudoríparas, entonces actúa de esta forma, liberando. Bueno, a ver, veamos un poco. Decíamos que la pre en el simpático siempre libera acetilcolina. La postganglionar, cuando es específicamente para las glándulas sudoríparas, el simpático libera también acetilcolina. O sea, es como en el parasimpático. Mientras que de forma general, o sea, cuando el simpático actúa sobre corazón, pulmones, aparato digestivo, o todo lo que venga, libera noradrenalina. ¿Bien? Y nos fijemos en los receptores. Entre la pre y la post, ¿sí? Ya sea de forma general o para glándulas sudoríparas, siempre hay receptores nicotínicos. O sea, entre la pre y la post, siempre hay receptores nicotínicos en simpático y parasimpático. Mientras que a nivel glándulas sudoríparas, sigue siendo como en el parasimpático. Acá en las glándulas sudoríparas hay receptores muscarínicos entre lo que sería la neurona postganglionar y la glándula sudorípara en sí, o sea, células de la glándula sudorípara. Y acá tendríamos, cuando se libera noradrenalina, los receptores adrenérgicos alfa y beta. Además de todo este quilombo de receptores, neurotransmisores, resulta que hay otros receptores viscerales que también juegan un papel en la regulación autonómica de ciertas funciones. Están, por ejemplo, son dos tipos que vamos a ver, son los barroreceptores y los quimiorreceptores. Los barroreceptores son receptores mecánicos o mecanorreceptores que responden al estiramiento y contracción de arterias. ¿Sí? Sobre todo los vamos a encontrar en lo que es la carótida interna y la aorta. ¿Y para qué sirven? Sirven para precisar, nos ayudan básicamente, bueno, como son barroreceptores, nos permiten precisar la presión sanguínea. Si están más dilatados hay mayor presión, si están más contraídos hay menor presión. Y bueno, eso nos da una idea también de el nivel de agua que está teniendo nuestro cuerpo, ¿sí? Si hay más agua, como que están más dilatados, si hay menos agua, están más contraídos. En el caso de los quimiorreceptores, se trata de receptores internos que sobre todo se ubican a nivel del bulbo raquídeo y que miden los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y pH en sangre. Y lo hacen, es otra cosita que les tenía que decir, lo hacen considerando el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo. Pero bueno, con que se sepan que mide niveles de oxígeno, dióxido de carbono y pH en sangre, genial. Bueno, ¿para qué cuerno, para qué demonios sirve el autónomo? La división simpática habíamos dicho que nos sirve para una situación de lucha o huida, para una situación de emergencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el autónomo? ¿Qué funciones va a poner, qué funciones va a activar la parte simpática del autónomo? Nos va a activar
sobre todo frecuencia cardíaca, o sea, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la entrada de oxígeno por los pulmones, va a hacer que los bronquios se dilaten, va a tensionar la musculatura para que podamos correr, por ejemplo, para que nos podamos cagar a piñas con alguien. Va a aumentar la sudoración también si nos hace falta y va a disminuir todo lo que sea digestivo. Porque si vos estás cagado de miedo, cagada de miedo, no va a ser hora de morfar algo, ¿no? Eh, son todos Son todas reacciones o conductas que uno puede desplegar si lo están persiguiendo, si te quieren asaltar, por ejemplo, en la calle, si tienes que pelearte con alguien, lo mismo en una situación tan peligrosa como puede ser un examen, ¿no es cierto? Que pone en peligro nuestra vida, seguramente. Bueno, no, pero uno lo percibe así, ¿no? Como si vos estuvieras por tener, no sé, una lucha con un oponente, con tu némesis, una cosa así, por ahí se percibe un examen, ¿no? Más allá de que por ahí no lo sea necesariamente. La división parasimpática decíamos que nos prepara para descansar, recuperar energía, y entonces básicamente va a ser lo opuesto que el simpático. Va a disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la entrada de oxígeno, relajar los párpados también, contraer las pupilas, relajar la musculatura y activar todo lo que sea digestivo. Típicamente si por ejemplo pensamos en rendir en la situación de que uno rinde un examen, la noche previa al examen estás cagadísimo, cagadísima, ¿no es cierto? Dormís re poco porque estás reactivado, con insomnio, que no podés dormir, no podés ingerir morfi, nada, rendís, y cuando terminas de rendir, viste, como que te cae todo el cansancio de una, por ahí morfás algo y luego te acostás a dormir. O sea, esas son situaciones en las que podemos ver bien representada la acción o activación más de uno y luego más de otro sistemas o divisiones del autónomo. Genial. Entonces, eso con respecto al sistema nervioso autónomo. Vamos a darle. Nos queda ahora ver lo que es sistema endocrino. Sistema endocrino es cortito. No estamos viendo actualmente en la cátedra tanto de sistema endocrino. Pero sí lo tenemos que complementar a este y al autónomo con lo que son las conductas motivadas. Pero bueno, antes de eso vamos con el endocrino. El endocrino también decíamos que podemos decir que está controlado por el hipotálamo, ¿sí? Entonces el hipotálamo, fíjense que regula por un lado el sistema autónomo y por otro lado regula al endocrino. ¿Cómo cuerno regula el hipotálamo al endocrino? A través de la glándula hipófisis. La hipófisis, que es esta bella gran glándula que tenemos por acá dibujada, representada, se considera la glándula maestra del organismo porque regula a otras glándulas del organismo, ¿sí? A todas las demás glándulas del organismo, básicamente. Glándulas suprarrenales, glándulas sexuales, ovarios, testículos, glándulas mamarias. Ahí tenemos la tiroides. Perdón, esto es antidiurética y acá están las glándulas suprarrenales. Acá tenemos oxitocina y prolactina, que bueno, pueden afectar. Ustedes saben esto, ¿no? O sea, pueden afectar glándulas mamarias o pueden afectar también las glándulas sexuales también, la oxitocina y la prolactina. Las hormonas que se liberan desde la adenohipófisis pueden afectar también el crecimiento óseo, sobre todo, con la liberación de hormona del crecimiento. Bien, ya que tenemos más hormonas sexuales también. Bueno, resulta que esta hipófisis, esta linda hipófisis, vamos a decir que tiene tres partes. Bueno, en realidad siempre se dice que tiene dos. Supuestamente, según la profe del teórico, hay tres partes, o la hipófisis tiene tres partes. La adenohipófisis, que sería la hipófisis anterior,
La pars medial, que es una hipófisis ahí intermedia, un pedacito de hipófisis, y la neurohipófisis, que es la parte posterior. La adenohipófisis, embriológicamente hablando, procede de un esbozo faríngeo, mientras que la neurohipófisis procede de una evaginación del piso del tercer ventrículo. Comentarles eso simplemente como para que vean que la hipófisis, la adenohipófisis y la neurohipófisis tienen orígenes embriológicos diferentes. Sépanlo porque lo pregunta la profe. Por ahí en Choice, sobre todo. Bueno, simplemente comentar así rapidito que la hipófisis, la adenohipófisis y la neurohipófisis tienen dos mecanismos diferenciales. Esto no lo están evaluando últimamente, pero bueno, lo vamos a comentar por las dudas. Esto de acá es neurohipófisis y la neurohipófisis ya habíamos dicho hace un toque, cuando empezamos la clase, que el hipotálamo, ¿cómo está controlada la neurohipófisis? Básicamente por dos núcleos. El hipotálamo tiene el núcleo paraventricular y el supraóptico. Ambos dos, fíjense que tienen neuronas que proyectan hacia la neurohipófisis. Y ahí, o sea, en la neurohipófisis, estos núcleos liberan las hormonas propiamente dichas. El núcleo paraventricular libera oxitocina, mientras que el núcleo supraóptico libera oxitocina. De este otro lado tenemos la adenohipófisis. La adenohipófisis se regula con un mecanismo que se llama sistema porta hipofisario, que consiste en capilares sanguíneos. O sea, el hipotálamo tiene algunas células que son secretoras, liberan sus hormonas acá en capilares sanguíneos a nivel del hipotálamo. Entonces, esas hormonas que son liberadas por acá, o por ahí se les llama factores liberadores de hormonas también, esos factores liberadores de hormonas circulan por estos capilares, llegan a la adenohipófisis y hacen que la adenohipófisis libere las hormonas propiamente dichas. ¿Sí? Que bueno, son varias hormonas, no las vamos a mencionar acá. O bueno, podemos mencionarlas así muy de pasada, como para recordarlas un poquito. Estaba la adenocorticotrofina, la tirotrofina, hormona del crecimiento, prolactina, hormona luteinizante, hormona folículo estimulante y hormona melanocito estimulante. Esas. 6, 7 son. Según la profe Abate, son 7. Genial. Ahí cerramos, fíjense, bien cortito. Ahí cerramos con endocrino. Nos queda conductas motivadas, que también es bastante cortito. No sé por qué estoy repitiendo que es cortito. De todas formas, ustedes pueden adelantar el video y ver cuánto falta, ¿no? Bueno, costumbre, qué sé yo. En conductas motivadas, la idea acá es que estamos integrando un poco la funcionalidad del hipotálamo, del autónomo y del endocrino, ¿sí? O sea, la funcionalidad de autónomo y endocrino se conjugan para posibilitar estas conductas motivadas, que serían conductas de ingesta de líquido de alimento, conducta de temperatura, conducta de defensa y conducta sexual. La conducta sexual, por una cuestión deconstructiva que está considerando la cátedra en los últimos años, con respecto a políticas de perspectiva de género, no la vamos a ver, ¿sí? Porque son conductas sexuales. Así que bueno, vamos a ver ingesta de alimentos. ¿Qué onda con la ingesta de alimentos? De ingesta de alimentos, nosotros ya habíamos dicho que el hipotálamo tiene núcleos como los ventromediales y los núcleos laterales. Bueno, ¿qué onda con esos núcleos? Los núcleos ventromediales están asociados a... Sí, me tildé por un ratito. Están asociados a la saciedad, vamos a decirlo desde ya. Están asociados a la saciedad. ¿Y cómo regulan la saciedad los núcleos ventromediales? O sea, los núcleos ventromediales, como decíamos hace un rato, son los que te dicen, que te avisan que tenés que dejar de comer, ¿no? Te dicen que estás lleno o que estás llena.
Los núcleos ventromediales actúan a través de una vía anorexigénica. ¿Sí? La vía anorexigénica, ¿qué hace? Aumenta la función del autónomo parte simpática. ¿Sí? O sea, como que nos tensiona la musculatura, disminuye la función digestiva, disminuye la función parasimpática. Y si disminuye la función parasimpática, quiere decir que no nos aumenta el apetito, ¿no es cierto? Porque, bueno, lo digestivo se ve desactivado. Disminuye la liberación de insulina. Insulina y también glucagón son dos hormonas pancreáticas. La insulina nos permite la conversión de alimentos en, o la conversión de nutrientes en reservas energéticas. El glucagón, por su parte, es una hormona pancreática que posibilita la destrucción de las reservas de nutrientes para generar energía. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo esta vía es básicamente como quemar las reservas de nutrientes que tiene nuestro organismo. ¿Sí? Empieza quemando glúcidos, después nos termina quemando grasas y si hiciera falta, nos quema también proteínas. Luego, los núcleos laterales están asociados a la ingesta de alimentos. Y por lo tanto vamos a decir que también regulan una vía orexigénica. La vía orexigénica, fíjense que hace todo lo opuesto de la anorexigénica. Disminuye la función del simpático, ¿sí? Aumenta la del parasimpático. Si nosotros aumentamos la función del parasimpático, básicamente nos aumenta toda la funcionalidad digestiva. Aumenta la liberación de insulina. Esto permite que lo que comamos lo procesemos y lo almacenemos como para en un momento futuro usarlo como energía. Y disminuye la liberación de glucagón. Pasemos a la ingesta de líquidos. Para considerar la ingesta de líquidos, tenemos que considerar dos cositas. El volumen de agua en el organismo y la osmolaridad, que es básicamente el nivel de sal que uno tiene en sangre. El volumen de agua, obviamente, puede ser más alto o más bajo. Si el volumen de agua en el organismo baja, entonces aumentan los niveles de angiotensina y también se activan, o sea, ese descenso del volumen de agua lo procesan los vasoreceptores. Son los mismos vasoreceptores que hablábamos hace un rato con autónomo. ¿Sí? Se activan esos vasoreceptores, te avisan que tenés bajos niveles de agua, entonces te generan la angiotensina y los vasoreceptores sed volémica. ¿Sí? La sed volémica es la que se genera cuando tenés un descenso de los niveles de agua en el organismo. La osmolaridad está medida por los osmoreceptores. Los osmoreceptores están captando cuánta sal tenés en el organismo. Si vos te morfás, por ejemplo, no sé, maní salado, un salamín, papitas, todas esas cosas que tienen alto contenido de sal, entonces se activan los osmoreceptores y se te genera sed osmótica. O sea, sed, ganas de ingerir agua porque estás a full con la sal, ¿no? Porque tienes un montón de sal en el organismo. Eso es sed osmótica. ¿Cómo regulamos la temperatura en el organismo? También lo hace el hipotálamo. Este hipotálamo es un maestro, loco. El hipotálamo tiene dos núcleos, que son los núcleos anteriores y los núcleos posteriores. Los anteriores dijimos que están asociados a
un descenso de temperatura, o sea, a hacerte que descienda la temperatura, mientras que los posteriores hacen que la temperatura de tu cuerpo aumente. Y estos dos núcleos, tanto los anteriores como los posteriores, regulan dos vías. Una vía que va a la glándula tiroides y una vía que va al sistema autónomo. La vía que va a la glándula tiroides puede permitir la liberación de hormonas T3 y T4. Si la liberación de estas hormonas aumenta, o sea, si vos tenés mayores niveles de T3 y T4, aumenta la tasa metabólica, lo cual te genera calor. ¿Sí? Por ahí las personas que tienen hipertiroidismo sufren un poco más del calor. Al contrario, si los niveles de T3 y T4 son bajos, tenés una disminución de la tasa metabólica y eso más bien te tiende a generar frío. Las personas con hipotiroidismo, por ejemplo, es más habitual que sientan frío. El hipotálamo anterior y posterior también puede actuar sobre el sistema autónomo y este sistema autónomo puede permitirnos, si hace calor, sudoración y vasodilatación. ¿Sí? La sudoración básicamente es un sistema de refrigeración. Nosotros transpiramos para que el agua que sale se enfríe y con eso enfriar a nuestro organismo. La vasodilatación es una forma de que la sangre fluya hacia las extremidades del cuerpo y por ende no se concentre calor, o sea, sangre caliente, en los órganos vitales. En el caso de la piloerección y la vasoconstricción son mecanismos que se despliegan cuando hace frío. Cuando hace frío, la idea es que se ericen los pelos de la piel, eso es piloerección, para formar una capa de aire caliente entre el pelo de nuestro cuerpo, el pelo de nuestro cuerpo y el cuerpo en sí mismo, ¿no es cierto? Se forma una capa de aire caliente y eso te impide el paso del frío. Como que, bueno, no está muy de moda que digamos esa técnica porque, bueno, razones obvias, eh, de falta de pelaje en los humanos contemporáneos, pero sí, por ejemplo, es una técnica que pueden ver que emplean, no sé, pollos, gallinas, palomas, loritos. Las aves como que si hace frío como que están más pomposas, ¿no? Como más infladas. Bueno, están creando una capa de aire entre las plumas y su cuerpo. Vasoconstricción es básicamente constreñir un poco los vasos sanguíneos de las extremidades para que la sangre caliente se mantenga en los órganos vitales. Genial. Conducta de defensa. ¿Qué onda con la conducta de defensa? La conducta de defensa básicamente se da en función de estímulos que sentimos, que percibimos como amenazantes, ¿no es cierto? Y en tal sentido también nos posibilita el mantenimiento de la vida. Las conductas de defensa involucran respuestas de estrés. ¿Sí? Al estrés, la respuesta de estrés la vamos a definir como una respuesta fisiológica adaptativa ante estímulos, situaciones que percibimos como amenaza. Bien. Básicamente, como para brindarles distintos ejemplos, uno de esos, el que mencionábamos hace un rato, podría ser un examen, ¿no es cierto? Un examen es una maldita hoja de papel o una maldita pantalla de computadora con con unas palabritas ahí que te dice marque acá. O algún viejo choto, vieja chota que te está evaluando, ¿no es cierto? Que te está mirando así, que te pregunta cosas en una charla por Meet, ¿no? Eso básicamente es un examen. Ahora, lo que representa simbólicamente eso para vos, para uno, ¿sí? Puede generar respuestas de estrés, respuestas de defensa
ante esa situación. Porque bueno, qué sé yo, uno la puede tener asociada a puede tener asociado ese estímulo con, no sé, falta de trabajo. La falta de trabajo se puede asociar con falta de comida. La falta de comida es peligrosa, ¿sí? O también puede ser este, la percepción social que uno tiene de aprobar o no aprobar, ¿no? En fin, creo que más o menos se dan una idea de a qué apuntamos. Actualmente se viene usando un poco más lo que es el concepto de alostasis. Según Cardinali, actualmente se viene usando también el concepto de alostasis. El concepto de alostasis refiere al equilibrio fisiológico del organismo ante distintos estresores. ¿Bien? O sea, equilibrio que se logra ante situaciones de peligro. Si hay una especie de combinación entre homeostasis y estrés. Para diferenciarlo un poco, diferenciar la alostasis de la homeostasis, en la homeostasis las respuestas de equilibrio son todas las mismas, ¿sí? Como que son todas homogéneas en la población, ¿no? O sea, vos considerás cualquier persona y ante un estímulo tal que sienta como amenazante, la persona va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a empezar a transpirar, va a aumentar la entrada de oxígeno, ¿cierto? Se va a hiperventilar o quizás va a disminuir la ingesta de alimentos. En la alostasis, este equilibrio que logra el organismo está más bien influido por la constitución biográfica, no tanto biológica, sino más bien biográfica del sujeto en particular. O sea, una persona puede haber aprendido a lo largo de su vida que, no sé, ante una situación de peligro, está bien si, por ejemplo, no sé, su organismo genera una úlcera. Bueno, no sé si está bien, pero como que somatiza, podríamos decir, por esa vía. ¿Sí? De repente el sistema nervioso empieza a trabajar mal con el sistema digestivo, ponele, ¿no? Entonces se genera una úlcera cuando estás pasando mucho estrés. O estás pasando mucho estrés y de repente tu organismo, no sé, te genera taquicardia. O te genera, no sé, te baja las defensas y te empieza a generar resfríos, no sé, tos, sarpullido. Entonces, la alostasis de alguna forma nos explica por qué ante un examen, por ejemplo, a una persona le sale un herpes, ¿no? Le bajan la defensa y le sale un herpes. A otras personas les duele la cabeza. A otras les duele el estómago. Y otra persona directamente agarró, le dio un brote psicótico, ¿viste? Y empezó a decir cualquier huevada. No se controló a veces, ¿viste? Guarda con las respuestas que puedan dar ante el estrés, chiquis. Tengan cuidado. Los psicólogos nos damos cuenta si la están flayando. Bueno, entonces, si bien la alostasis hay que verla en función de la constitución particular de cada individuo, y está bueno que lo consideren también para casos particulares, está muy estudiado lo que es la respuesta al estrés en sí. O sea, biológicamente hablando también, y neurobiológicamente hablando, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, si Em, bueno, acá vamos a explicar un poquito básicamente cómo sería la respuesta al estrés, ¿sí? ¿Cómo se daría la respuesta al estrés? Este cuadro que vamos a ver acá, desde ya les digo que ténganlo presente. Este cuadro es muy importante, está muy bonito, está muy lindo, para que ustedes lo relacionen con otros temas, ¿sí? Acá nosotros pusimos estresores, ¿no? Distintos estímulos que funcionen como estresores.
un parcial, un ex o una ex, no sé, ¿qué otra cosa puede ser? Una explosión, olor a quemado en tu departamento, que te roben, lo que sea, ¿no? Un estresor. Jefes, hijos de puta. Bueno, eso también. Pero esos estímulos no necesariamente van a constituir estresores, ¿no? O sea, tienen que ser estresores para el individuo en sí también. Y tienen que ser percibidos como tales, ¿no? Entonces, estos estresores puede ser que los captemos desde lo senso perceptual, ¿sí? Que lo estemos viendo, que lo estemos escuchando, que de repente, no sé, se nos subió una araña, ¿viste? Estamos sintiendo una sensación extraña somatosensitiva. Eso ingresa y se procesa. Puede ser que también estos estresores, muchos de los estresores, vienen de lo que uno mismo piensa, ¿sí? De lo que va a suceder. Entonces, puede ser que un estresor sea lo que uno se imagina de un examen o lo que uno se imagina de una situación particular con tal o cual persona, ¿no? Entonces vos te estás haciendo la cabeza por algo que pensás vos. No es que realmente pasó, ¿no? Estás haciendo la cabeza básicamente. Y eso se convierte en un estresor. Y bueno, ¿qué sucede cuando pasa eso? O sea, empezás a carburar demasiado o empezás a percibir algo por demás jodido y bueno, se le avisa al hipotálamo. Básicamente, principalmente acá vamos a ver un poco de lo que es activación del sistema límbico, ¿no? Tenemos que meter un poco el sistema límbico, o sea, como para ir dándoles un poco de claves con qué cosas relacionar. Se activaría el sistema límbico y el sistema límbico, bueno, che, hipotálamo, hacía algo loco. ¿Y qué hace el hipotálamo cuando detecta estresores? Bueno, lo siguiente, tiene dos vías de salida. La primera es a nivel del sistema autónomo, división simpática, ¿no? Entonces, escuchá, perdón, estoy cansado ya. Ya terminamos, ya terminamos. Sí, me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿viste? Como para alentar, como para alentarme. Pasa que es tarde, como siempre, leando, grabando a las 2 de la mañana. Bueno, no importa, seguimos. Hipotálamo les decía que puede actuar sobre el autónomo parte simpática, ¿no? Y esa parte simpática, como ya describimos en esta misma clase, tiene toda la respuesta, ¿no? Que habíamos analizado ya previamente, todo lo que es dilatación de pupilas para ver bien al adversario, al enemigo, dilatación de los bronquios para que ingrese más oxígeno, aumento de la frecuencia cardíaca para bombear más sangre hacia las extremidades y así poder atacar, correr, ponerse en modo freezing, contracción de los esfínteres, ¿no? Te agarra quickie, eh, se te cierra todo lo que es el apetito, se deja de funcionar lo que es todo el sistema digestivo. Y además, esta partecita importante, el autónomo parte simpática puede actuar también sobre las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son unas muy lindas glándulas que están arriba de los riñones que liberan adrenalina, ¿sí? En este caso liberan adrenalina, y básicamente lo que hacen es aumentar toda la respuesta autónoma simpática, ¿sí? Esta vía de acá es rápida. O sea, lo primero que hace el hipotálamo cuando le avisan que hay estresores, que hay una situación de peligro, es activar esto. Tac, tac. Activa todo lo que sea nervioso, todas las conexiones que vimos anatómicas del simpático, activa y aumenta todo esto, ¿no? Rápido. Rápido y breve. Pero además, el autónomo se encarga de activar las suprarrenales para que liberen adrenalina, ¿sí? Y de forma lenta, pero continuada, la adrenalina también sigue aumentando todo esto. Asimismo, la otra vía de salida que tiene el hipotálamo es a través de la hipófisis, particularmente actuando sobre la adenohipófisis. La adenohipófisis libera adenocorticotrofina, que es una hormona que viaja por sangre y actúa también sobre glándulas suprarrenales. Para que las glándulas suprarrenales liberan, acá dice adrenalina, pero no. Acá tiene que decir glucocorticoides, ¿sí? Glucocorticoides.
glucocorticoides. Los glucocorticoides también, desde esta otra vía y de forma lenta pero continuada, siguen aumentando toda la respuesta autónoma parte simpática, ¿sí? Es decir, que tenés una vía que es más bien rápida, que es este cortito, desde el hipotálamo al autónomo parte simpática, y después estas otras vías hacia la glándula suprarrenal, básicamente, que es una vía un poco más endocrina, básicamente, que también actúan de forma más lenta, pero de forma más duradera en el tiempo, ¿sí? De tal forma que la respuesta al estrés se da en un primer momento de forma aguda y luego también puede darse de forma crónica. Bueno, chiquis, a tener cuidado con el estrés, que puede ser perjudicial para la salud. Y les puede bajar la defensa, y si les baja la defensa se agarran coronavirus. No, mentira, estoy hueveando ya. Gracias y nos vemos la próxima.